Imagina un mundo donde los oprimidos se levantan contra sus opresores, rompiendo cadenas centenarias para forjar una nación libre. Esta no es solo una historia de victoria, sino de una resiliencia extraordinaria frente a la envidia global. Bienvenidos a Historias Olvidadas del Mundo. Hoy exploramos la independencia de Haití, proclamada el 1 de enero de 1804, fue un faro de libertad que iluminó al mundo entero, pero que también despertó fuerzas oscuras decididas a apagar su luz. Esta es la historia de cómo una nación nació de un sueño de libertad y luchó por mantenerlo vivo contra todo pronóstico. Prepárate para descubrir una verdad que ha sido silenciada por demasiado tiempo. Suscríbete y activa la campana para no perderte más relatos como este que merecen ser contados. Nos situamos en la colonia francesa de Saint-Domingue. A finales del siglo XVIII era la colonia más rica del mundo, apodada la Perla de las Antillas, y su riqueza se construía sobre el sudor y la sangre de más de 500,000 de esclavos africanos. Estas personas eran secuestradas de sus hogares y forzadas a trabajar en condiciones inhumanas en las vastas plantaciones de azúcar y café. La brutalidad del sistema era indescriptible. La esperanza de vida de un esclavo, al llegar a la isla, era de apenas unos años. Pero mientras Francia se convulsionaba con su propia revolución y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, una pregunta resonaba en el Caribe. ¿Eran estos derechos solo para los hombres blancos? La respuesta de la metrópoli fue un rotundo no, excluyendo a los esclavos y a la gente de color, libre de cualquier promesa de ciudadanía. Esta hipocresía fue la chispa que encendió la llama. En agosto de 1791, inspirados por el ritual vudú de Bois Caman y la sed de dignidad, los esclavos de Saint-Domingue se rebelaron. Lo que comenzó como un levantamiento coordinado se transformó en la única revolución de esclavos exitosa en la historia de la humanidad. Esta no fue una simple revuelta, fue una guerra de liberación total. Liderando esta lucha titánica, surgieron figuras legendarias, estrategas brillantes y guerreros valientes. Hombres como Toussaint Louverture, un antiguo esclavo que se convirtió en un genio militar y político, capaz de negociar y combatir con las potencias europeas. A su lado Jean-Jacques Dessalines, un líder implacable y decidido, cuya ferocidad en el campo de batalla era temida por sus enemigos. Y Henry Christophe, quien más tarde se convertiría en rey y construiría fortalezas imponentes para defender la soberanía de su nación. Juntos, y con un ejército de hombres y mujeres que luchaban por su propia vida y libertad, se enfrentaron, no a uno, sino a 3 de los imperios más poderosos de la época. Combatieron contra las fuerzas de Francia, España y Gran Bretaña, que intentaban apoderarse de la valiosa colonia. Napoleón Bonaparte, en la cima de su poder, envió a su cuñado, Charles Leclerc, con un ejército de decenas de miles de soldados. La mayor expedición militar transatlántica de la historia hasta ese momento, con la orden explícita de restaurar la esclavitud, pero subestimaron la voluntad de un pueblo que había probado la libertad. A pesar de las traiciones, como la captura y exilio de Louverture, quien moriría en una prisión francesa, la lucha continuó con más fuerza. Después de 13 años de batallas increíblemente sangrientas, en las que se estima que murieron cientos de miles de personas, el ejército indígena, como se llamaban a sí mismos los revolucionarios, logró la victoria final. El 1 de enero de 1804, en la ciudad de Gona, Jean-Jacques Dessalines proclamó la independencia de Haití. Eligieron el nombre taíno original de la isla, que significa tierra montañosa, rompiendo simbólicamente con el pasado colonial. Haití no solo se convirtió en la primera república negra independiente del mundo, sino también en el primer país de la historia en abolir la esclavitud de forma permanente y constitucional. Fue un desafío directo y audaz al orden mundial esclavista que dominaba el planeta. Para celebrar este hito, los haitianos comenzaron una tradición que perdura hasta hoy, en comer la soupe jumeau. Esta sopa de calabaza, que los amos franceses les habían prohibido consumir,
se convirtió en el símbolo máximo de su nueva dignidad, igualdad y libertad conquistada. Pero la libertad de Haití, aunque celebrada con júbilo en la isla, fue recibida con miedo y hostilidad por el resto del mundo. La comunidad internacional, dominada por potencias esclavistas, vio a Haití no como un faro de esperanza, sino como una amenaza existencial. Temían que su ejemplo inspirara revueltas de esclavos en sus propias colonias, desde Estados Unidos hasta Brasil y el resto del Caribe. Esta mezcla de miedo y envidia desató una conspiración global para aislar, debilitar y, en última instancia, destruir la joven nación. Países como Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y España se negaron a reconocer diplomáticamente la independencia de Haití durante décadas, imponiendo un embargo económico devastador que ahogó su comercio y su desarrollo desde el nacimiento. El complot más infame y dañino vino de la antigua metrópoli, Francia. En 1825, más de 20 años después de la independencia, el rey francés, Carlos X, envió una flota de 14 buques de guerra a las costas de Haití. La amenaza era clara: o pagan una indemnización o enfrentarán una nueva invasión para reimponer la esclavitud. La demanda era escandalosa. Haití debía pagar 150 millones de francos oro. ¿Para qué? No para reparar los daños de siglos de esclavitud, sino para compensar a los antiguos colonos franceses por la pérdida de su propiedad, es decir, por la pérdida de las personas que habían esclavizado. Esta cifra era astronómica, representando más de 10 veces los ingresos anuales del país. Forzada bajo la amenaza de la aniquilación, Haití se vio obligada a aceptar. Para realizar el primer pago, tuvo que pedir un préstamo a bancos franceses, comenzando así un ciclo de deuda que duraría más de un siglo. Haití no terminó de pagar esta deuda de la independencia hasta el año 1947. Historiadores y economistas hoy la llaman la gran estafa, o el rescate más grande de la historia. Esta deuda injusta no solo estranguló la economía haitiana durante 122 años, sino que financió directamente el desarrollo y la industrialización de Francia. El dinero que debería haber construido escuelas, hospitales y carreteras en Haití, terminó construyendo monumentos como la Torre Eiffel y fortaleciendo el sistema bancario francés. Pero los complots no terminaron ahí. Estados Unidos, que durante décadas se negó a reconocer a Haití por temor al contagio de la libertad negra, finalmente lo hizo durante su propia guerra civil. Sin embargo, su interés no era altruista. En 1915, alegando inestabilidad política, Estados Unidos invadió y ocupó Haití durante 19 años, hasta 1934. Durante este tiempo, reescribieron la Constitución haitiana para permitir la propiedad extranjera de la tierra, tomaron el control de las finanzas del país y se apropiaron de sus recursos. En las décadas siguientes, las intervenciones extranjeras continuaron, a menudo apoyando a dictadores brutales como los Duvalier, Papa Doc y Baby Doc, a cambio de lealtad en la Guerra Fría, perpetuando un ciclo de inestabilidad y subdesarrollo. Estos complots no fueron coincidencias ni accidentes históricos, fueron acciones calculadas, impulsadas por la envidia y el racismo, para castigar a una nación que se atrevió a ser libre. A pesar de una historia marcada por complots, deudas aplastantes, intervenciones extranjeras, desastres naturales y crisis internas, el espíritu del pueblo haitiano permanece inquebrantable. Este no es un relato de victimismo, sino de un orgullo profundo y eterno. Es un orgullo que se siente en las calles vibrantes de Port-au-Prince, donde la gente resiste con una creatividad y una fortaleza asombrosas. Se ve en el arte, la música y la literatura, que florecen incluso en las circunstancias más difíciles. Y se extiende por todo el mundo, a través de la diáspora haitiana, en lugares como Miami, Montreal, Nueva York y París, lejos de su tierra natal. Mantienen viva la cultura y honran la memoria de sus ancestros revolucionarios. Cada 1 de enero,
El Día de la Independencia se fusiona con la celebración del Año Nuevo en hogares haitianos de todo el planeta. Las familias se reúnen para compartir la tradicional Soup Jumu. Este acto es mucho más que una comida. Es una conmemoración, una reafirmación anual de la libertad y la dignidad. Es un momento para bailar, para celebrar la vida y para reflexionar sobre el sacrificio de aquellos que lucharon para que ellos pudieran ser libres. El legado de Haití ha influenciado al mundo de formas que a menudo se ignoran. Artistas de ascendencia haitiana, como el icónico Jean-Michel Basquiat, cambiaron el mundo del arte para siempre. Escritoras como Edwidge Dantacat dan voz a la experiencia haitiana, con una belleza y una potencia que conmueven al mundo. Ellos y muchos otros llevan este orgullo globalmente, recordándonos constantemente que Haití no es solo una historia de sufrimiento, sino una épica de triunfo contra la adversidad. La frase de Dessalines, «Liberté ou la mort», libertad o muerte, no fue solo un lema de guerra, es el espíritu que sigue vivo en el corazón de cada haitiano. Dentro y fuera de la isla, demuestra una verdad universal. Ninguna deuda, ninguna invasión y ninguna envidia pueden jamás borrar el legado de una revolución verdadera y el orgullo de un pueblo que nació libre. Esta es la historia de Haití, en una poderosa lección de que la verdadera libertad siempre enfrentará una feroz oposición, pero que puede perdurar a través de la memoria y el orgullo colectivo de un pueblo. La lucha de Haití es un recordatorio de que la historia la escriben los vencedores, y por eso, muchas historias como esta han sido olvidadas o distorsionadas, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. ¿Qué opinas de esta increíble historia de resiliencia? ¿Conoces más detalles sobre esta épica revolución o su impacto en el mundo? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Comparte este video para que más personas conozcan la verdadera historia de la primera república negra del mundo. La verdad es una herramienta poderosa, y al compartirla, honramos la lucha de aquellos que vinieron antes que nosotros. Gracias por acompañarnos en Historias Olvidadas del Mundo. Nos vemos en el próximo episodio.